capítulo 3, verso 13, dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Oremos. Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a estudiar esta poderosa palabra con el paralelo que vamos a ver ahora en Apocalipsis. Permítanos salir de este lugar bendecidos y con, Señor, ese ánimo, ese entusiasmo para triunfar y para ver tu gloria. En el nombre de Jesús, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres poderoso. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Alabando y bendiciendo el nombre del Señor con un fuerte gloria a Dios. Pero de verdad, hermano, un fuerte gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hacer un paralelo entre Daniel capítulo 3 y Apocalipsis, varias partes de Apocalipsis. Y el paralelo que queremos hacer es, como hemos visto en el primer turno, el perfil del comportamiento, del carácter de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora vamos a ver cuál es el perfil que muestran los cristianos de los últimos tiempos, del tiempo del Apocalipsis, del tiempo apocalíptico, del tiempo de la gran tribulación. Y empezamos con las 7 iglesias. En el capítulo 1 empieza la introducción al libro de Apocalipsis, pero creo que después viene una especie de instrucciones antes de desarrollar todo lo que va a suceder en el tiempo apocalíptico. Y entonces el Señor comienza a hablarnos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 acerca del comportamiento de la iglesia, qué deben vencer y qué recompensa obtendrán. En el capítulo 2 empieza la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Dios le reclama a esta iglesia y le dice: has perdido tu primer amor. Cada iglesia puede representar a un cristiano, cada iglesia puede representar a una congregación, y cada una de estas iglesias, que son 7 que aparecen, también representa un periodo de la historia. Vamos a centrarnos en la descripción como gloria a Dios, como congregación y como individuo. Entonces no solamente le dice al grupo: has perdido tu primer amor, sino que puede decirle a alguna persona que está aquí o nos está escuchando, que está desanimado, que ha perdido el entusiasmo, que ha dejado, mi hermano, ese impulso. Gloria al Señor, esta advertencia también puede ser para cada uno de nosotros. Entonces la iglesia de Éfeso debe vencer la pérdida del primer amor. No existe un segundo amor, eso no hay. Hay algunos que dicen: no, es que ella debe estar en su segundo amor. Hablan sin base bíblica. Solo hay un amor y es el único, y es el primer amor. No existe más que ese. Es decir, Dios es amor, Dios es uno, no hay más. Ese entusiasmo, esa alegría, ese gozo, esa fuerza, esa vida tiene que mantenerse en ti hasta el final. Habrán etapas en que quizás vas a tener luchas, pero tienes que tener una recuperación, y tu estado normal, tu estado que más está presente, es el del primer amor. Entonces la iglesia de Éfeso le dice: tienes que vencer la pérdida del primer amor, y les recomienda: haz las primeras obras, si no, mi presencia será retirada de ti. Y dice: quitaré su candelabro de su lugar. Y muchos han perdido la presencia del Señor porque alaban sin ganas, porque ya no, gloria al Señor, vienen a la iglesia con gozo, ya parece toda obligación, su vida está pasando a ser religiosa.
Vienen a golpearse el pecho, pero no quieren tener una comunión con sus hermanos y con la congregación. La Biblia dice, mira dónde has caído. Así que podemos decir de todo, pueden haber pruebas, pueden haber dificultades, pero una de las principales razones para que un cristiano se desanime es una caída. Mira dónde has caído y arrepiéntete. Eso está en el capítulo 2 de Apocalipsis. No los vamos a generalizar porque algunos tal vez pasan un desánimo por falta de madurez, falta de fortaleza, o simplemente están emocionalmente en una dificultad. Puede darse, pero no son los casos en general. Lo que vemos como principal razón, no la total, pero una de las principales razones es que hubo una caída. Incluso dejar de confiar es una caída. Perder la fe no es una caída simple, es una caída. Por lo tanto, si tú has perdido el ánimo por estar en la iglesia, el Señor dice, tienes que vencer eso. Los cristianos del tiempo apocalíptico y también de nuestros tiempos, y en especial, mi hermano, los del tiempo apocalíptico, porque ellos no van a poder sobrevivir si no mantienen su primer amor, porque el tiempo es corto. Si no se recuperan pronto, les puede alcanzar el desastre. Nosotros todavía no estamos viviendo ese tiempo, pero tampoco significa que tengamos todo el tiempo del mundo, porque solo Dios sabe cuánto tiempo tendremos. Algunos dicen mañana, y mañana nunca vino. Por lo tanto, entre tanto que se diga hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Que alguien diga aleluya. En el tiempo apocalíptico, esto se va a resaltar mucho más todavía. ¿Puedes creerlo? En el tiempo apocalíptico, el Señor espera que esos cristianos que van a vivir esa etapa, porque uno será tomado, otro será dejado. No todos se van a ir, mi hermano, en el día del rapto. Algunos no van a estar lo suficientemente maduros, porque una cosa es santidad y otra cosa es madurez. No solamente podemos reunir el éxito de la santidad para irnos el día del rapto, tenemos que reunir también la madurez. Por ejemplo, un niñito, ¿quién va a negar que es inocente? 5, 6 añitos, es una hermosa criatura inocente. La Biblia dice, es dueña del reino de los cielos, pero no le voy a dar la llave del carro para que conduzca, porque no está maduro para esa responsabilidad. Por eso la Biblia habla mucho de una cosecha. Habla mucho, la cosecha está lista, gloria a Dios, entonces hay que cosechar. Pero si el fruto está verde, no podemos cosechar, le vamos a hacer un gran daño. Así que, bueno, yo la verdad estoy de acuerdo que no solamente tenemos que estar en santidad, sino que también tenemos que estar en madurez. Y te vuelvo a repetir, santidad y madurez no es lo mismo. Así que algunos no han resuelto el asunto de la santidad todavía, y peor se lo de la madurez. ¿Qué vamos a hacer con ellos, hermano? Bueno, tendrán que quedarse en la gran tribulación. Allí van a tener que madurar y ahí van a tener que practicar una vida de santidad. Pero el Señor espera que lo hagan en su primer amor. Es decir, ¿puedes creer que el Señor espera que en esa temporada semejante de dificultad, Dios quiere ver a gente entusiasmada, gente, mi hermano, alegre? Incluso como en los tiempos de la persecución de la iglesia, habían cristianos que morían alabando, cantando, y algunos sentían que era la mejor situación para un cristiano morir por causa de Cristo. Algunos emperadores romanos decían, estos cristianos están locos, los atamos, les untamos en brea, les encendemos en fuego y mueren cantando. En la gran tribulación, una característica es no perder el primer amor. Decimos amén, hermanos. Ellos tenían una fe, pero una vida y una relación fría, rutinaria. Eran ortodoxos, pero habían perdido la pasión. Abrazaban la sana doctrina, pero habían perdido, mi hermano, ese entusiasmo, esa alegría. Gloria al Señor. El Señor dice, si vences esa situación, yo te daré de comer del árbol de la vida. ¿Puedes creer que no podremos, mi hermano, disfrutar del árbol de la vida si no vencemos la pérdida del primer amor? ¿Qué significa eso? Por un lado significa tu salvación, porque cuando Adán tomó el fruto prohibido, murió y se le impidió ir al árbol de la vida. Pero ahora el árbol de la vida vino, nació, se hizo carne,
Jesús es la vid verdadera, dice el Señor, decimos amén. Y todo aquel que coma de mí, que beba de mí, dice el Señor, vivirá eternamente, así como el fruto de la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Si no recuperas tu primer amor, no comerás del árbol de la vida. Es decir, no vivirás. No vivirás. En el cielo no hay aburridos. Qué tremendo, hermanos. Puede tener un tiempo nuestra vida esa situación, pero no puede ser nuestra relación permanente con el Señor. Vamos a servir al Señor con alegría. Vamos a servir al Señor con entusiasmo. Vamos a servir al Señor, mi hermano, con gratitud. Aleluya. Y el Señor mismo espera en la gran tribulación que estemos felices, porque Cristo vuelve pronto. Por estas cosas los que se pierden dicen que el evangelio es locura. Porque la Biblia dice, el evangelio es locura para los que se pierden. Si tú has dicho, esto es locura, oiga, mi hermano, ten cuidado. ¿Quién puede vivir eso? ¿Quién puede estar feliz en una gran tribulación? Con nuestra voluntad, imposible. Por eso debemos mantener comunión con Dios. Y ya no serán nuestras fuerzas, serán las fuerzas del Señor. Aleluya. Dice, le daré de comer el árbol de la vida. Y esto nos habla de participar de Cristo, participar de su presencia. ¡Qué maravilla! Luego después de Esmirna, le habla a la iglesia, luego después de la iglesia de Efeso, le habla a la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna también está relacionada con los cristianos del tiempo apocalíptico. Se aplica a nuestro tiempo, se aplicará mucho más todavía en el tiempo de la gran tribulación, porque Esmirna representa una iglesia perseguida. Una iglesia, mi hermano, pues golpeada, empobrecida. Y lo que ellos tenían que vencer era el temor al sufrimiento y a la muerte. Solo hay dos iglesias que no reciben ningún reclamo, ni exhortación, ni reprensión, y son Esmirna y Filadelfia. Pero se describe la situación que estaba viviendo Esmirna, y era una persecución terrible, sin misericordia, una persecución sangrienta. Ellos tenían que vencer, mi hermano, la persecución, y tenían que vencer la pobreza, porque Dios les dice, no digas que eres pobre, porque eres rico. Y el Señor te dice en esta bonita tarde también, no digas que eres pobre, eres rico, hermano. Eres muy rico. Y lo mismo les decía a esta iglesia, que lo había perdido todo por las persecuciones, habían enterrado a sus seres amados por la matanza, porque habían sido muertos por causa de Cristo. Y el Señor les dice, yo conozco tu dolor, yo conozco tu persecución. No digas que eres pobre porque eres rico. Esta iglesia pobre, pero era rica delante de Dios, y la recompensa que el Señor le da a Esmirna es, yo te daré la corona de la vida. En el tiempo apocalíptico, y como en todo el tiempo de la historia, pero mucho más en el apocalíptico, la iglesia será perseguida. Y el Señor le dice, sé fiel, no digas que eres pobre, eres rico, sé fiel, soporta, yo te daré la corona de la vida. No temas, si has de morir por mi causa, esto traerá vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Es maravilloso que muchos de ellos serán decapitados por causa de Cristo. Es decir, entregaron su cabeza por causa de Jesús, y por esa situación Jesús les entrega una corona. ¡Qué maravilla! Ahora, también el Señor le dice a esta iglesia, no sufrirás daño de la segunda muerte. Podemos morir, pero la segunda muerte es de la que nosotros tenemos que ser liberados. Y es una condenación eterna en un lugar que actualmente se llama infierno, y un lugar peor, mucho peor, donde el mismo diablo será atormentado día y noche, que se llama el lago de fuego y azufre, que arde eternamente. Esa es la segunda muerte. El dolor no se acaba. Son, mi hermano, días interminables de crujir de dientes. Es tan terrible que Dios tomará al mismo infierno. Imagina que el infierno, mi hermano, está siendo tomado y echado
a ese lugar donde arderá eternamente. Porque en el infierno, no olvides que es el hogar de los demonios. Allí viven los demonios, en las profundidades. Están reservados en prisiones oscuras para el día del juicio. Muchos de ellos están, mi hermano, encarcelados. Y muchos más se dedican a atormentar eternamente las almas de los hombres. Pero ahora esos verdugos, esos atormentadores, más esas tristes almas que nunca aceptaron a Cristo, todo ese conjunto será tomado y serán echados al lago de fuego y azufre que arde eternamente. Por eso los demonios se aparecían, se postraban delante de Jesús cuando Él pasaba por ahí y le decían: ¿por qué viniste a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios saben que serán atormentados por los siglos y los siglos, eternamente y para siempre. Y el pueblo feliz y contento dice: amén. Alaba al Señor si puedes, hermano. Se dice que la fuerza del demonio está en el pasado. Y eso es lo que utiliza para atormentarte, desanimarte, lo que has hecho, lo que has sido. Pero su debilidad del demonio está en nuestro futuro. Porque nuestro futuro habla de que seremos coronados y de que nos sentaremos en tronos celestiales, que viviremos con Cristo eternamente, y hasta lo cantamos: ropa blanca vestiré en casa de mi Dios. Entonces debemos aprender que el enemigo quiere robarnos nuestro futuro, manteniéndonos en nuestro pasado. Llega un momento en que nosotros tenemos que decir: ya no me puedo anclar en el pasado. Debo confiar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, aleluya. Y ahora debo mantenerme en el camino, pero centrando mi mirada en Cristo. Y Cristo nos dice: mira todo lo que tengo para ti. Sé fiel, persevera, no sufrirás daño de la segunda muerte y tendrás victoria sobre la muerte. Aleluya. Él vive para siempre, hermanos. Gózate si quieres, alábale si puedes. Entonces, resumiendo un poco, Éfeso representa una iglesia que se aburrió y perdió su primer amor, pero el Señor le dice que es el resultado de una caída y les recomienda: mira dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pérgamo, su descripción es una iglesia perseguida, sufriente por causa de Cristo. Esmirna, una iglesia perseguida, sufriente por causa de Cristo. Y después de Esmirna viene Pérgamo. El nombre de Pérgamo hace referencia a la unión de la iglesia con el Estado. Gamo tiene relación con matrimonio, y algunos traducen per como torre, que representa al Estado. Y casualmente, cuando hablamos de la representación de esta iglesia en su línea de tiempo en la historia, se presenta cuando el emperador romano Constantino, entre comillas, se convirtió cristiano. Y los cristianos perseguidos salieron de sus escondites, de las catacumbas, y dejaron de ser perseguidos. Y entonces se dio un sincretismo, donde dos religiones, tanto la babilónica de los romanos como la cristiana, se fusionó, y de ahí nace la iglesia católica. Un ejemplo, puedes investigarlo, te estoy hablando de historia. Si tú, como ahora tenemos tantos recursos en internet, buscas, te vas a enterar que simplemente lo que hicieron es cambiarle el nombre a sus dioses para crear un equilibrio entre cristianos y paganos. Había una mujer con un niño en el brazo que era la diosa Semiramis. El niño que tenía en sus brazos era el dios Tamus. Entonces lo que ellos hicieron fue cambiarle el nombre. Ahora Semiramis se llamará María, y el niño pongámosle Jesús. Y así cristianos y paganos felices y contentos. Eso es sincretismo. Sin ir muy lejos, encontramos ese sincretismo cuando los españoles llegaron a Bolivia. Empezaron a cambiar el nombre de los dioses de los indígenas para tenerlos unidos. Por eso el gobierno del anticristo va a ser político religioso. Hay muchos políticos que han querido sacar la religión, pero no han podido. ¿Y ahora qué están haciendo? Están moviendo a las masas política religiosamente. No te sorprendas que utilicen a Dios. No te sorprendas que utilicen textos bíblicos, porque es una manera, mi hermano, que el anticristo también va a tener.
El gobierno del anticristo será político religioso, porque tendrá incluso su falso profeta. Y la misión del falso profeta será unir todas las religiones para que luego, posteriormente, dirijan la adoración al anticristo. Y el anticristo se hará adorar como Dios. Y ahí vemos una fusión de la política y la religión. Siempre que la política y la religión se han fusionado, no aceptamos, no nos damos cuenta que no se puede trabajar juntos por mucho tiempo. Tal vez se colabore por algún momento, por un tiempo, pero no es para mucho tiempo, porque siempre la política es un sistema de gobierno que está en contra de Dios, porque el único gobierno que nosotros esperamos y también la Biblia va a restaurar es el teocrático. Y eso es el tiempo del milenio, cuando Jesús mismo venga a reinar en la tierra. Allí ya no hay otro sistema de gobierno, y todos los demás sistemas de gobierno se resumen en la imagen de Nabucodonosor, donde muestra los imperios del mundo que tienen, mi hermano, gloria al Señor, relación con la profecía bíblica, que son gobiernos humanos en oposición a Dios. Pero la roca vendrá y aplastará, mi hermano, esta imagen y la convertirá en polvo, y no quedará más memoria de esa clase de gobierno, porque entonces nosotros diremos: Jehová reina sobre la tierra, alabado sea el Señor. Y nosotros reinaremos con él 1000 años. Entonces, cuando la política y la religión tratan de colaborar, no dura mucho tiempo, no funciona, pero van a insistir en esto hasta el tiempo del anticristo. Entonces, en Bolivia sucedió el sincretismo. El ejemplo que les pongo es de la Virgen de Copacabana. Cuando tú hablas a algún antropólogo, le preguntas, o estudias algún libro de historia como el de Gisbert, Mesa Gisbert, ahí, mi hermano, cuenta la historia que cuando los españoles llegaron a la zona de Copacabana, encontraron una diosa que era mitad pez, mitad mujer, una sirena. Entonces los españoles, para poder, mi hermano, tener influencia sobre ese pueblo, lo único que hicieron fue ponerle piecitos a la sirena, y le cambiaron el nombre, pero le dejaron el apellido. Ahora es la Virgen de Copacabana. Copacabana es una diosa antigua y es una sirena, es una diosa pez, por el lago Titicaca. Pues allá se cree, todavía circulan rumores, leyendas de que hay sirenas en ese lago, en ese gran lago, que si nos animaríamos a decir como el mar de Galilea, un mar interno. El lago Titicaca es un mar interno, como el mar de Galilea, que es un mar mediterráneo. Alabado sea el Señor Jesús. Y entonces, mi hermano, eso es sincretismo. Entonces, la iglesia de Pérgamo, ¿por qué te explico todo esto? Porque en los tiempos finales, como en la historia, pero más en el tiempo de la gran tribulación, el cristiano tiene que vencer el sincretismo. Porque una de las misiones precisamente del falso profeta es unir todas las religiones. Y hay un corito que a veces, no sé por qué lo ponemos en la radio, que dice: no me importa la iglesia que asistas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. No siempre es así. Han venido personas que no creen en la Trinidad, solamente dicen que es Jesús y nadie más. Yo no puedo estar de acuerdo con ellos, porque encuentro la Trinidad en toda la Biblia. Hay otros que vienen y dicen que Jesús es un ángel, pero en Hebreos me dice: ¿cuándo Dios ha dicho a algún ángel siéntate a mi diestra? No, Jesús no es comparado a un ángel en el sentido, mi hermano, de creación. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, y gracias a Él ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. No me puedo dar la mano con Él, porque no estoy de acuerdo, porque la Biblia está por encima de cualquier acuerdo, está por encima, mi hermano, de cualquier movimiento. Y ese sincretismo se va a dar con más fuerza en el tiempo del anticristo, porque el falso profeta va a tener la habilidad de reunir hasta religiones. Van a estar, mi hermano, diferentes organizaciones, y van a sacar la conclusión, como otros ya están proclamando: es el mismo Dios que todos adoramos, solo que con distintos nombres y costumbres. Ya ahí está.
el sincretismo que tenemos que vencer si nosotros, mi hermano, queremos entender cuál es el carácter de los cristianos en los últimos tiempos. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Él vive. Entonces, junto con la iglesia de Pérgamo viene la tolerancia al error, la tolerancia a la inmoralidad. Y el Señor, mi hermano, les habla de su fidelidad parcial en medio de la corrupción. Si nosotros vencemos todo esto, no puedo darte muchos detalles de las iglesias porque yo en realidad tuve que predicar 7 mensajes para poder hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis, pero tú puedes leerlo en casa, el capítulo 2 y el capítulo 3, para ver más detalles de cómo se describe cada una de estas iglesias. Entonces, a Pérgamo el Señor le dice: si tú vences, tendrás el maná escondido. Y esto, mi hermano, nuevamente nos lleva a la doctrina. ¿Te das cuenta que estamos hablando de principios, de convicciones bíblicas? Que Pérgamo representa una distorsión, un sincretismo, donde, mi hermano, se está mezclando el paganismo con el cristianismo. Y el Señor les dice: si tú vences toda esa mezcolanza de falsas doctrinas, te daré el maná escondido. Y el maná escondido es la revelación de Dios profunda. Si quieres recibir una revelación profunda de la palabra de Dios, no tienes que mezclarte, no tienes que estar con ese sincretismo donde vemos en la iglesia bailando morenada. ¿Qué es eso? Eso es sincretismo. Al Señor alabaré, al Señor cantaré, ja, 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 glorificaré, bailando de hablada con mi pandero. Eso es un absurdo, ridículo, mi hermano, sincretismo. Están, mi hermano, mezclando. Y el Señor dice: si tú vences todo ese absurdo, si tú vences toda esa locura, si tú vences toda, mi hermano, esa proclamación que está intoxicando, mi hermano, y contaminando a los creyentes con una falsa doctrina, yo te daré el maná escondido. ¿Y qué es el maná escondido? Dios le dijo a Moisés: toma una porción de maná y ponlo en el arca del pacto. Ese es el maná escondido, la revelación más profunda que te lleva a más cercanía con Dios. Y algunos empiezan a tener una comprensión de la palabra, gloria al Señor, porque no están mezclando el mundo con la iglesia. Pero algunos nunca van a entender la palabra porque siguen escuchando su musiquita mundana. En Año Nuevo, mi hermano, no te descarríes. Después del Año Nuevo viene el carnaval. No te descarríes, hermano. Es que yo bailo por deporte. Ay, qué deporte, hermano. ¿Qué deporte es ese? Eso es sincretismo. Quieres servir a Dios y a Satanás a la vez. Entonces no habrá revelación para ti. Dice que también le dará una piedrecita blanca al que venciere y un nombre nuevo. Y qué lindo es saber que Dios dará un alimento espiritual íntimo y selecto a aquellos que venzan, y una revelación profunda de la palabra que viene con una identidad, una piedrecita blanca que habla de la inocencia, y un nombre nuevo que habla de nuestra identidad renovada en Cristo. Este es el carácter del cristiano en toda la historia, pero mucho más en el tiempo de la gran tribulación, cuando el falso profeta esté mezclando todas las religiones. El Señor nos exhorta y nos dice: aquel grupo que se quede, entonces no te mezcles, no te contamines, y yo te daré el maná puro y profundo de mi palabra. Aleluya. Luego viene la cuarta iglesia. ¿Por qué el Señor habla de las 7 iglesias antes de entrar en la descripción de la gran tribulación? Porque es parte, mi hermano, de como que dándonos las instrucciones: y debes hacer esto porque vendrá esta situación. Algo que caracteriza a Tiatira es que el Señor le dice: dices que estás viva, pero estás muerta. ¿Qué debe vencer la iglesia de Tiatira? Tienen que vencer la corrupción moral tolerada, una falsa espiritualidad. Había una mujer llamada Jezabel en esa congregación que se acostaba y fornicaba con los miembros de la iglesia. Fornicaba con los hermanitos de por aquí,
Quién sabe, quizás era una inmoral hasta con las hermanitas de por allá, porque mi hermano, cuando el diablo quiere destruir, destruye con todo. Si el diablo le abre la puerta un poquito, él no va a ceder ese poquito, él va a empujar y va a derribar la puerta y entrar con todo su ejército de demonios. Jezabel representa la inmoralidad en toda la expresión de su palabra. Y eso será mucho más todavía en el tiempo de la gran tribulación, porque Jesús profetizó: en los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra. El movimiento LGTB son siglas de L, lesbianas; G, gays o homosexuales; T, transexuales, hombres que se han operado y se han cambiado el sexo; LGTB, de bisexual, es decir, tengo sexo con hombres o con mujeres. Así es el diablo de asqueroso. Ese es el movimiento LGTB. Eso significa. La Biblia dice que el anticristo va a ser homosexual. Ahora, si se molestan de eso los homosexuales, lo siento, pero otros se sienten orgullosos. Va a ser homosexual, porque Daniel profetiza que no hará caso al amor de las mujeres. Un hombre que no haga caso al amor de las mujeres, entonces es alguien que hace caso al amor de los varones. ¿Te parece extraño? Hubieron grandes conquistadores homosexuales. Uno, Alejandro Magno. Alejandro Magno. Él era homosexual. Está en la historia. Incluso dan el nombre de sus amantes. No pudo tener hijos, por eso no tuvo sucesor cuando él murió. Y el hijo que supuestamente tenía era un hijo ilegítimo, porque su esposa se andaba revolcando también con otros hombres. Así de inmoral es, mi hermano, lamentablemente, la gente que perecerá eternamente. Nosotros somos cristianos. Nosotros amamos a Jesús. No podemos vivir de esa manera. Alaba al Señor si puedes, hermano. Él vive para siempre. Entonces, si Jesús profetizó que en los últimos tiempos serían como Sodoma y Gomorra, ya tienes el contexto. ¿Cómo va a ser en los tiempos finales? Vas a decirle a una señorita, hola, y la señorita, hola. Había sido señorito con todo, accesorios completos. Así de loco está el mundo, hermano. Esta Jezabel era la inmoralidad, y el Señor le advierte: mataré a tus hijos, le dice. Heriré a todos los que se acostaron contigo, y eso habla también de morir. Y a ti te heriré y la mandaría enferma en gran tribulación en la cama. Son pistas que Dios nos da. Si tú lees el mensaje de Tiatira, le está diciendo a Jezabel: tú te vas a quedar en la gran tribulación. Los fornicarios, los infieles, los adúlteros no van a escapar de la gran tribulación, porque a Jezabel le dice y que ella quedaría en cama en gran tribulación. Le está dando ya la pauta, le está dando ya, mi hermano, la pista, y nos está dando a nosotros la advertencia. Si no nos guardamos en pureza moral y en especial sexual, no escaparemos de esta gran tribulación. Es la verdad. Mucho amor y servicio, poca disciplina. Esa era la descripción de Tiatira. ¿Cuál es la recompensa? Si ellos vencían la corrupción moral, Dios les daría autoridad sobre las naciones. Y esto no es casualidad. Le está diciendo: si vences a Jezabel, al que venciere, ¿qué va a vencer? Toda esa inmoralidad que Jezabel representaba. Y encima, hecho a la profetisa. No te sorprendas que hayan personas inmorales hecho a los grandes espirituales. Ese es uno de los síntomas de los más tristes, deplorables, terribles, religiosos. Hay curas, mi hermano, sacerdotes, tanto como en el protestantismo como en el catolicismo, que aparentan una gran espiritualidad, pero son inmorales. Se ha hablado de violación de niños en situaciones tristes, lamentables. ¿De quiénes? Líderes religiosos. Esta vieja Jezabel era así, una inmoral hecha a las profetas. Así dice el Señor, así dice el Señor. Y quieren profetizar con sus minifaldas casi mostrando la ropa interior. Quieren profetizar con sus pechos casi explotando hacia afuera. Un paso en falso y
todo se va a salir, hermano. Así quieren profetizar. Oh, el Señor dice así. ¡Wow! ¿Qué pasa, hermano? Perdónenme que me ría. Algunos no me aman por eso, pero trato tal vez de pasarla bien con ustedes. Gloria al Señor. Pero es así, es así. Así andan algunos de estos. Al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. Esto quiere decir que el que no vence la tentación moral, sexual, no reinará con Cristo. Pensemos en José. Antes de que él reine en Egipto, tuvo que vencer la tentación de la esposa de Potifar. Pensemos. Es lo mismo ahora. Aquí dice, al que venciere, si tú vences a Jezabel, te daré autoridad sobre las naciones, hijo, hija. Esfuérzate. Aquel solterito, esfuércese. Ya te vas a casar y vas a disfrutar tu vida sexual en santidad con tu marido, con tu esposa. Aquel casado, por muy complicada que sea tu relación, no caigas. Tal vez el placer te satisfaga unos minutos, pero luego el clamor, el llanto, el dolor te durará mucho tiempo. Y algunos nunca se recuperan. David es uno de esos casos raros, que no se da en todos, de restauración. ¿Por qué digo casos raros? Porque muchos no se recuperan. ¿Pero por qué lo menciono? Porque también da esperanza. Pero el camino, si estudiamos la vida de David, el camino a la restauración fue muy difícil. Entonces reinará con Cristo y tendrá comunión gloriosa. Vamos avanzando. Otra descripción de los cristianos de los tiempos del fin está también en Sardis. Sardis debe vencer la apariencia de vida y vida, mi hermano, real, porque dices que estás vivo, y el Señor le dice, estás muerto. Buena reputación, pero muerte interior. Viven de apariencia, pero no hay una verdad en sus vidas. Gloria al Señor. Si ellos vencen esa apariencia de que son espirituales, de que todo marcha bien. Alguien decía, si las paredes hablaran de la casa de los hermanos, ¿qué no dirían? Y es verdad. El cristiano que eres fuera, lo que realmente importa es el cristiano que eres dentro. No solamente importa al cristiano que todos ven, sino al cristiano que no estamos viendo ahora. Al que venciere, dice, le daré vestiduras blancas. Y mira, la advertencia es, no borraré su nombre del libro de la vida. Para aquellos que viven que soy salvo, siempre salvo, deberían analizar el mensaje a la iglesia de Sardis. Ellos, mi hermano, tenían buenas obras. Hay cosas que el Señor resalta y elogia, pero le dice, si no vences esa apariencia de estar vivo, esa apariencia de estar vivo, pero estás muerto, si no vences, borraré tu nombre del libro de la vida. Así que no me vengas con que ahora soy salvo y hago lo que quiera, vivo como quiera. No es así. Si realmente eres salvo, vive como tu Padre Celestial. Hijitos, sed santos, porque tu Padre Celestial es santo. Aleluya. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y aquellos que tienen esa falsa doctrina, después de que Año Nuevo se han echado su borrachera, luego dicen, no, yo soy salvo. Un hijo siempre será hijo, un padre siempre será un padre. Y quieren, mi hermano, manejar con emociones y razonamiento humano algo que está escrito claramente: los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y la Biblia dice que cualquier sacerdote que ministrara al Señor en estado de ebriedad debía morir. El Señor mismo dice que lo mataría. Está prohibido servir al Señor borracho. No podemos ser siervos de Dios borrachos. Así que todos tienen que estar el día de la vigilia aquí en la iglesia. No me hagan sospechar. Luego está la iglesia de Filadelfia, que también elogia. A Esmirna y a Filadelfia no los reprende, pero Filadelfia también tiene que vencer todo lo que son las tentaciones de las demás iglesias. Tiene que vencer
el desánimo por debilidad, porque es pequeña manada. Dices que tienes poca fuerza, pero el Señor, mi hermano, elogia su fidelidad a pesar de que no son muchos, no tienen mucha fuerza económica, quizás no tienen mucha fuerza numérica, o cada día tienen que orar porque saben que ese día no van a sobrevivir si no oran, y que esa poca fuerza te lleve a tu gran fuerza. Esa poca fuerza nos hace doblar rodillas y decir: Señor, no puedo. Y el Señor les dice que los haría columna en el templo de Dios. La columna es el que vence. Hay lindos y hermosos hermanos antiguos, pero si son columna de la iglesia, porque dicen: este hermano es una columna. A veces a cualquiera le están nombrando columna. No, columna, dice la Biblia: al que venciere le haré columna en la casa de mi Dios. Al que venciere. Puede que uno que tenga menos años ha vencido y Dios lo haga columna, y otro que tiene más años y nunca vence, no es columna. Y la Odisea, otra iglesia que describe a los cristianos de los últimos tiempos y también a lo largo de la historia, pero más en el tiempo de apocalíptico, es que la Odisea era una iglesia de tibieza espiritual. Ellos, su autosuficiencia y su orgullo material, porque ella decía: no me hace falta nada, estoy vestida, hermoseada. Y como aquellos cristianos que dicen: gracias a Dios tengo dinero, pero su confianza no está en Dios, sino en su dinero, en su potencia económica. Esa es la iglesia de Filadelfia. El Señor le dice a los cristianos del tiempo de la gran tribulación, porque por algo escribió el mensaje de la Odisea, tanto para que no pasemos por esa situación, como para que el grupo que quede, porque quedará. Apocalipsis 12 habla de que hay un remanente que queda, que el dragón hace guerra contra ellos y los vence. Ellos tienen que poner su confianza en Dios. Hermanos, este 2026 Dios nos va a bendecir. Decimos amén. Este 2026 nos irá mejor que el año que se va. Que alguien diga aleluya. Este 2026 que el Señor te sorprenda pagando tus deudas. Que el Señor te sorprenda con bendiciones abundantes. Pero no pongas tu confianza en lo material. Pon tu confianza en el Señor, porque eso es lo que la Odisea debía vencer. Ellos confiaban en su poder económico. Era rica en lo material, pero pobre en lo espiritual. Si ella vencía, le dice el Señor: te sentarás conmigo en mi trono, reinarás con Cristo en la intimidad máxima. ¡Qué maravilla! Vamos terminando, hermanos. Todas las promesas del Señor es a los que vencieren. El Señor en su misericordia nos hace una descripción de qué debes de unir el cristiano en los tiempos de la gran tribulación, que no se fue el día del rapto, para poder, mi hermano, sobrevivir. Y lo describe en las 7 iglesias, que también, mi hermano, son los cristianos de la historia desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero mucho más en la gran tribulación, porque por algún motivo ese mensaje nace en el contexto de Apocalipsis. No es casualidad. No solamente es para aquellos que quieren librarse de esa situación, sino que por algún momento, por algún motivo, el Señor los dejó. Tienen que estudiar estas iglesias para saber el carácter que deben de unir ahora para sobrevivir en la gran tribulación. Porque si no los reunieron antes, por eso se quedaron, ahora tendrán que esforzarse en reunirlo para sobrevivir. Todas las promesas son al que venciere. El vencedor no es perfecto, decimos amén, pero es fiel. ¿Cuántos dicen aleluya? Las recompensas, mi hermano, hablan de vida. Las recompensas hablan de identidad con Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Tu apellido, que esté relacionado con el apellido de un gran personaje, que sea tu pariente, te sientes bendecido. Tu identidad ahora será con Jesucristo. Tu autoridad sobre las naciones y tu comunión con el Señor eterna. No estás aquí para 5 años.
Si quieres pertenecer a la categoría de fieles, no son 10 años. Estás aquí. Mana Isabel, si Cristo me da vida en 30 años, quiero volverte a encontrar en el camino. Como muchos con los que me he encontrado después de 30 años, me han abrazado y me han dicho, lo primero que me han dicho, qué felicidad, que 30 años y sigues sirviendo al Señor. Y yo le dije, la felicidad es la misma porque tú también. Pero no solo son 30, 40, 50. ¿Cuándo se acaba esto? Sé fiel hasta la muerte. No importa cuándo hayas empezado, preocúpate por terminar. Hay un paralelo. Juan capítulo 2, versos 12 al 14. Terminemos con este texto más, hermanos. Voy a invitar a los músicos, al ministerio de alabanza. Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 14. Primera de Juan, dice: os escribo a vosotros, hijitos. Los que están empezando son los hijitos. Entonces ellos entran en la categoría de llamados. Muchos son los llamados, muchos son los hijitos también. Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Eso ya es otra categoría. No es hijito, es alguien que ya engendra, es un papá. Porque conocéis al que es desde el principio. Pero al que más describe es al joven y le dice: os escribo a vosotros, jóvenes. No está hablando de edad biológica, está hablando de edad espiritual. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, al recién convertido, porque habéis conocido al Padre, pero no desde el principio, pero ya lo conoces. Verso 14: os escribo a vosotros, padres. Nuevamente repite lo mismo, porque habéis conocido al que es desde el principio. Habla de un recocido, hermano. Los fieles, ahí están los fieles. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y nuevamente dice: habéis vencido al maligno. Los hijitos son los recién convertidos, pero los jóvenes son los elegidos, los aprobados, los que pasaron el examen porque han vencido al maligno. Son fuertes y lo han vencido con la palabra, porque retienen la palabra de Dios. Y los fieles son los padres, porque están con porque conocen al que es desde el principio. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: estoy desde el principio? Y que Dios me dé su gracia, estaré hasta el final. Y si tú eres el que está desde el principio hasta el final, estás formando el carácter de Jesús, porque Él también es el principio y Él es el final. Él es el alfa, Él es el omega. Los que entraron este año en su bautismo, este es tu principio. Y no importa los años que pasen, quiero decirte una vez: estás desde el principio. 10, 20 años, gloria al Señor, 30 años, 40, 50 años, hasta que llegue tu final. Entonces eres un pequeñito alfa y omega, chiquito, porque el grande es nuestro Dios. En Apocalipsis el vencedor no es el más fuerte. Notablemente en Apocalipsis el vencedor no es el más fuerte, no es el más hábil, no es el más inteligente. Al final en Apocalipsis el vencedor es el más fiel. Levanta tus manos al cielo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona. Ten amor que no se enfríe, santidad sin corrupción.
ten dependencia de su espíritu. ¿Por qué dependencia de su espíritu? Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Las circunstancias serán, mi hermano, la bestia. La circunstancia la marca, el marca de la bestia. La circunstancia es el control mundial. Ese contexto es una economía y una política y una religión alineadas contra Dios. Estarán en una situación de adoración obligatoria a un ídolo. Y aún en ese contexto ellos vencerán, porque formaron el carácter antes de ser lanzados al horno de fuego calentado 7 veces. Ese es el perfil de los siervos de Dios en los tiempos de Daniel, del capítulo 3 del profeta Daniel. De igual manera, es las mismas condiciones que deben de unir los siervos de Dios vencedores, que pasarán la gran tribulación. Levanta tus manos al cielo. Oh Cristo, cántale al Señor. Oh, a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Levanta tus manos al cielo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Levanta tus manos, dile una vez más. Yo me rindo a Él. Díselo con todo el corazón. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oremos, hermanos. Levanta tus manos y dile: Padre Celestial. Amigo, tú que nos escuchas por la radio, nos ves por este canal, dile: perdona mis pecados, Señor. Señor, perdóname, de todo corazón te lo pido, sálvame. Repite conmigo, dile: gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Oh Señor, no permitas que te cambie, comparado toda la gloria que tienes preparado para mí y para mis hermanos. Cualquier cosa a cambio, sea lo que sea, nunca dejará de ser un simple plato de lentejas. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. Dile conmigo: creo que tú has muerto y resucitado, y Jesús vive. Lo creo de corazón. Y dilo: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dile conmigo: yo no quiero quedarme ese día. Quiero escuchar la final trompeta, Señor, para que tú me lleves hasta donde tú estés, encontrarme en las nubes y así estar siempre contigo. Prepárame, Señor. Y si hubiera algún amigo o hermano que se quede ese tiempo, entonces este mensaje también le será tanto para nosotros, para irnos,
como para aquellos que se van a quedar. En el nombre. Para Dios, nada es imposible. Tu lugar favorito donde puedes aprender más de Dios. Sueño hecho realidad, una experiencia cambiará tu vida. Te invito a conocer, oh, ven, en él nada es imposible. Te esperamos en cada reunión. Síguenos en nuestras páginas. Dios te bendiga.